hablar de este tema, Juan Víctor Castillo nos acompaña. Él nos tiene detalles respecto a esta investigación periodística que ha realizado. Juan Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandy? Muy buenas noches, televidentes. Se trata de un operativo de inteligencia que coordinó muy bien el Ejército de Guatemala a través de sus elementos de montaña. Reciben información en el lugar fronterizo con el país de México, específicamente Ayutla, San Marcos. De inmediato se movilizan a la aldea La Montañita porque se manejaban datos sobre una residencia abandonada y en el interior ilícitos. Cuando confirman los primeros elementos castrenses que existe armamento, de inmediato coordinan con elementos antinarcóticos de la policía a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica y el Ministerio Público, la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad, con orden judicial. Hoy a las 14 horas ingresan al inmueble y han confirmado que se localiza armamento y droga. Los datos confirmados a través del informe policial detalla la ubicación de 3 armas de fuego, 2 fusiles, una escopeta, 4 tolvas para armas de fuego tipo fusil, 93 municiones para armas de fuego calibre ignorado, 10 piezas plásticas para marcar paquetes de cocaína, un molde metálico, 3 piezas color blanco, 3 dispositivos eléctricos para sellar paquetes de cocaína, 8 recipientes plásticos químicos. Probablemente esos químicos es la elaboración de droga sintética conocida como metanfetamina, 8 también bolsas de nylon conteniendo cocaína, una máquina para contar dinero y una prensa hidráulica. Al final, las autoridades confirmaron que se trataba de una residencia utilizada como plaza para el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Y preocupante, Sandy, porque el narcotráfico ya está en frontera con Guatemala y lo más crítico es que es un cártel mexicano. Juan Víctor, las investigaciones que apuntan, ¿desde cuándo podría estar funcionando este narcolaboratorio? Probablemente a principios de este año instaló el cártel mexicano este narcolaboratorio, desplazó armas de fuego. Se le conoce generalmente como plazas porque también lo utilizan para ocultar cualquier tipo de armamento para el ingreso ilícito, tomando en cuenta que están a poca distancia del país de México, todo tipo de droga, armas de fuego, en este caso fusiles que se decomisaron, municiones, y en este inmueble se presume 5 personas en el interior. En horas de la noche y madrugada se quedaba solamente una porque fue localizada una cama con su ventilador para resguardar toda la droga que ahí se empaquetaba para trasladarla de inmediato a lugares o departamentos del país, probablemente también para poder ingresar esta droga al país de El Salvador, pero son datos al momento que confirma las autoridades antidrogas y que están en investigación. ¿Hay capturas al respecto y también qué tanto peso podrían tener? Lo curioso del caso es que el momento de que el Ejército de Guatemala llega a la residencia, confirmaron que se encontraba abandonada la vivienda, incluso la cama, el ventilador y los 3 ambientes. No se localizó a ninguna persona. El armamento estaba oculto específicamente en este recipiente metálico de agua. Ahí lo tenían los narcotraficantes, al igual que las tolvas. Tampoco se localizó dinero, solamente droga denominada cocaína. Hay recipientes plásticos. Llama mucho la atención porque es la elaboración que utilizan los narcotraficantes, o cocina, como se conoce generalmente, para la elaboración de la metanfetamina, que son cápsulas de cocaína, donde su demanda, según la información antidrogas, se distribuye en la ciudad capital, en diferentes zonas populares, como en el caso de Zona 10, Zona 15, Zona 16, esta droga que ha generado también mucho consumismo en Guatemala y preocupa a las autoridades. Hablemos de la situación o de la ubicación geográfica de este narcolaboratorio. ¿Cómo era el lugar donde se encontraba y qué tan oculto estaba? Para ingresar, el Ejército de Guatemala tuvo que caminar alrededor de 20 minutos de terracería. La casa estaba prácticamente en una montaña, un lugar esencial que buscan los narcotraficantes para no ser detectados. La comunicación bastante complicada, probablemente lo que utilizaban eran teléfonos satelitales para poder coordinar y ahí desplazar todo el cargamento de droga. 2 situaciones, Andy. La droga proviene del país de Colombia, es ingresada ilegalmente a Guatemala por aire, mar o tierra. De inmediato se desplaza a este lugar, a Ayutla, San Marcos, en aldea La Manzanita. Ahí ingresan la droga y la vuelven a cambiar en paquetes con marcas diferentes para que el cártel Jalisco Nueva Generación pueda recibir la droga en la frontera con Ayutla, México. Diferentes situaciones que puede uno cruzar la frontera, anterior a lo que se da en el tema de los migrantes. Pero las autoridades también apuntan que la otra versión es que la droga generalmente se entregaba a Guatemala cuando existían pedidos para ser distribuidos en departamentos del país. ¿Se logró ubicar algún tipo de
lugar para que pudieran de esta forma llegar helicópteros o algún medio aéreo? ¿O cómo entonces se presume que esta droga era trasladada de este punto fronterizo hacia México? Por el río, se presume que es una versión que al momento manejan las autoridades antidrogas o vehículos que ingresaban con doble fondo, pero son versiones de investigación. Las autoridades apuntan a que existen guatemaltecos probablemente involucrados en este tema con el cártel Jalisco Nueva Generación por la forma como es que conocían el área, cómo se podían desplazar. Incluso los vecinos, algunos que están a una distancia aproximada de 5 minutos, detallaron a las autoridades que era fuerte la presencia a principios de este año de vehículos, incluso blindados, que ingresaban a este lugar, también automotores con bastantes guardaespaldas, vehículos tipo pick-up, y esto era visualizado por la población en el lugar de la Montañita, Yutla, San Marcos, pero las fuerzas de seguridad han argumentado que todo está en investigación. Esta casa se encontraba aislada, habían comunidades cercanas, como para podernos hacer pues una idea del panorama que se tenía, Juan Víctor. Aislada totalmente la aldea de la Montañita, estaba oculta entre selva, por eso es que la fuerza castrense tuvo que utilizar sus elementos especiales de montaña para poder ingresar. El ejército de Guatemala, lo indispensable es que recibió la información a través de inteligencia, a través de denuncias, logra precisar esta información y desplaza estos elementos especialistas para poder ingresar a lugares con difícil acceso, con que cuenta el ejército de Guatemala, y logran ingresar, realizan el perímetro de seguridad para cualquier complicación, coordinan con policía y Ministerio Público para judicializar la escena. Ya con orden judicial ingresan a la casa e incautan todos los armamentos que ya mencioné, la droga denominada cocaína. También es indispensable apuntar, Sandy, que hoy se localizó, y este es un segundo golpe que también le dan las autoridades al narcotráfico. En San Francisco Petén, 1 kilómetro de largo, una narcopista, probablemente el clan del Golfo, que utilizaba al norte del país. Juan Víctor, hablemos de estadísticas para concluir. ¿Cuáles son los datos que tienen de golpe al narcotráfico las autoridades? Es un número bastante importante, un número bastante elevado que tanto Ministerio de Gobernación como Ministerio de la Defensa han argumentado. De enero a la fecha apuntan a que van más de 13.000 kilos de cocaína incautados. Es una cifra histórica, no decir del año 2015, que supera los más de 18.000 kilos de cocaína incautados. Probablemente las autoridades han detallado que los patrullajes que realizan en lugares fronterizos ha sido el éxito, la implementación de métodos tecnológicos para el combate al narcotráfico han sido esenciales para lograr incautaciones importantes y por supuesto la captura de capos del narcotráfico acá en Guatemala. Gracias, Juan Víctor, por estos detalles. La verdad que sorprende entonces cómo se están apoderando de ciertos territorios, cómo buscan precisamente esa facilidad, esos pasos ciegos que se pueden generar en diferentes partes y esos lugares para poder operar en nuestro territorio. Hablamos de un cártel mexicano que podría entonces haber tenido algún tipo de complicidad o, más bien dicho, instalar entonces este narcolaboratorio que se ha desmantelado, pero no sabemos cuántos estarán funcionando aún en nuestro territorio. Gracias, Juan Víctor. Te esperamos con otro tema de investigación. Gracias, Ali. Buenas noches. Buenas noches.